¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este programa final de 2024, ya en las postrimerías del 2025 de Cine y Series 21. Muy felices de haber llegado una vez más hasta acá, hasta este punto, si lo pensamos, un año completo desde el 2017 y se van sumando, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 años ya completitos. Si Dios quiere, vamos a empezar a acercarnos los próximos a la década de Cine y Series 21. Si Dios quiere, y esperemos que así sea. Lo importante es lo recorrido hasta acá. Mucho para mostrar como siempre. Así que Navidad, fin de año, todo juntito en este Cine y Series 21. Distiéndanse y vean lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y arrancamos obviamente ya deseándoles una muy feliz Navidad en este periodo a todos y todas ustedes. Y obviamente en un programa de cine, las películas de Navidad, las películas ambientadas en Navidad, son algo recurrente, ¿no? Y casi un lugar común. Es muy difícil encontrar algo nuevo. Más allá de que todos los años se empieza a dar una vuelta de tuerca sobre la Navidad, ¿no? En términos de producciones, se intenta quizás ayornar algunos clásicos más inspirados bíblicamente. El otro día hablábamos y compartíamos con ustedes el tráiler de María, esa experiencia última de Netflix que tuvo preparado para este año y también estrenada con espíritu navideño. En la otra punta, desempolvar un poco estas ideas más de la década del 80, de pareja-despareja, con Código Traje Rojo, la película con The Rock Johnson y Chris Evans, que termina siendo una película navideña estrenada en noviembre y ahora disponible en Amazon Prime. Dicho esto, vamos a hacer esta suerte de top medio caprichoso de películas más que navideñas inspiradas en el periodo navideño, algunas que han incluso quedado afuera del registro. Esta, por suerte, en los últimos años viene siendo redescubierta y ya forma un clásico de culto. Es una producción rarísima, se llama The Silent Partner, El socio del silencio, así se estrenó en Argentina. Es una película rara, protagonizada por Elliot Gould, con Christopher Plummer. Hay también un reparto de actores ingleses, filmada en Canadá. Era un momento en el cual Canadá, hicimos un especial acá en Cine y Series 21 alguna vez, quiso hacer una expansión de su industria y habilitar más que nada su territorio con la baja impositiva para producciones de Hollywood y también producciones audiovisuales basadas en Canadá y con producción de compañías canadienses. Y se mandó este thriller. Es muy difícil encontrar un thriller en Navidad de estas características, que coqueteaba con el policial negro, volviendo a viejos personajes de Elliot Gould, que en su momento había llegado a ser también una de las encarnaciones de algunos de los detectives más importantes de la historia del cine negro. Es una película interesante porque termina siendo un juego mental entre un ladrón de bancos y un empleado del banco, casi te diría con toda la característica y el arquetipo del empleado bancario, insisto, estereotipado, ¿no? Como un tipo más bien venido a menos, con una vida gris que se contrasta o que se acompaña, mejor dicho, con la del banco, y empieza a empoderarse a partir de descubrir los planes de este ladrón bancario que se acerca precisamente en Navidad disfrazado de Papá Noel a robar ese banco. Y se queda básicamente con su botín, con todo lo que esto implica. Empieza a ser un juego mental, un tira y afloje, hay un tour de force de los personajes interesantísimos. Es una película realmente muy interesante. Cuesta conseguirlo un poco en las plataformas alternativas, pero se consigue muy fácilmente, es de fácil acceso en la red. Incluso hay ya restauraciones muy bien logradas en los últimos años, se ve con una calidad increíble. The Silent Partner.
Y entre todas las cosas interesantes y raras que tenía y que tiene, porque sigue siendo una película que podemos ver ahora, The Silent Partner, la película esta que elegimos como apertura de este top de películas que transcurren, no tan inspiradas en el mensaje navideño, sino que que son de diferentes géneros en el periodo navideño, está la banda sonora. La banda sonora es a cargo de un pianista, de los más grandes pianistas de jazz de la historia. Un tipo increíble que brilló sobre todo con su formato de terceto, de trío y ya ha llegado a tener cuartetos también y quintetos, pero sobre todo el Oscar Peterson Trio fue uno de los más interesantes, una de sus más interesantes incursiones en la música, tanto en la década del 50 como en los 60. Oscar Peterson, un tipo increíble, con una calidad también asombrosa para lo que es la posibilidad de digitación que tenía en las teclas, un tipo que abordó a lo que fue la reforma del jazz moderno a partir de la década del 50, con una mirada diferente también al formato de trío, como les decía antes. Bueno, ese tipo canadiense estuvo a cargo de la banda sonora. Es un disco rarísimo para conseguir, así que vamos a escuchar a lo que fueron parte, un segmentito, aunque sea, de los créditos de cierre, los créditos de la película, con la mezcla, el recorrido por todo el espectro musical que compuso Oscar Peterson para este film. Desde hace años se viene diciendo que Duro de Matar es una película de Navidad. Y más allá de que hoy ya es un lugar común y que por estas cosas de las redes sociales se dicen, bueno, basta, que no se diga más que Duro de Matar es una película de Navidad, como diciendo, bueno, nadie la pensó durante mucho tiempo como una película navideña, es probablemente la película de acción más importante de todos los tiempos. Hay una película que la precede, clave en lo que es la expresión del cine de acción con toques de comedia y esto de pareja-dispareja de la década del 80. Es Arma Mortal, que es de 1987, una película un año y medio anterior a Duro de Matar, en su estreno en cines. La película Arma Mortal, un clásico dirigido por Richard Donner, con Mel Gibson todavía muy joven y en su máxima expresión como un tipo cortaticket, una estrella en ascenso en Hollywood. Danny Glover como el veterano, que era un tipo de 40 años, aparte ahí no tenía más que eso. Componen una dupla increíble en este policial que transcurre en Navidad. Lo que pasa es que la presencia de la Navidad no es tan importante como en Duro de Matar, porque de alguna manera en Duro de Matar está marcada más la iconografía y el quiebre de la familia. Pero acá también, y eso se expresa con que en la década del 80 se estaba cuestionando en los Estados Unidos esta idea de institución familiar en los términos en que se venía haciendo en las épocas previas. Y toda la leyenda alrededor del arbolito de Navidad, los regalos, etc. Por eso, expresiones como Arma Mortal o Duro de Matar tienen lugar. Todas las películas en general, todas las industrias reflejan un momento de una época, un contexto histórico, social y político, y eso era, por un lado, el fin de la Guerra Fría y el cuestionamiento de todos estos también valores occidentales desde el cine que los había utilizado en películas más edulcoradas, ahora eran policiales con mucha comedia, pero que de alguna manera ponían alguna tela de juicio sobre las instituciones familiares. Por un lado estaba Mel Gibson, el tipo solo, el tipo que no podía seguir con su vida. Por otro lado, Danny Glover como el tipo que tenía la familia perfecta, pero que a esa familia perfecta también le entra la bala, ¿no? Como que de alguna manera queda inmersa en todo el aspecto de la corrupción reinante fines de la década de los 80 en los Estados Unidos, con el crecimiento de la droga, etc. Todo eso habla Arma Mortal y lo hace, muy pocas veces se analiza desde ese punto de vista, y lo hace en Navidad. Y obviamente están
las animaciones inspiradas en Navidad, desde los clásicos de Disney de mediados del siglo pasado, próximos a cumplir 100 años, hasta las últimas películas navideñas, también de alguna manera jugando con lo que tiene que ver la animación. En este caso, gracias a Disney Plus, las plataformas y sobre todo a que está todo disponible, sobre todo en el caso de las animaciones, que es notable la cantidad de material que hay, y como Fox forma parte de Disney, hay una franquicia que es La Era de Hielo, una Navidad tamaño mamut. Es un corto muy, pero muy, muy lindo y divertido, y es el que elegimos para este top, ya sí recuperando un poco espíritu navideño concretamente, y en el caso de encontrarse en algún momento de la Navidad que hay que entretener a algunas criaturas, este es bárbaro, este corto. Y un clásico de la televisión, sobre todo de la televisión británica y de sus series emblemáticas, son los especiales de Navidad. Muchas series lo tenían. Especiales de Navidad, aún series que duraban todo el año, que tenían una temporada completa, había un especial de Navidad. Como todos los años, especial de Navidad de Doctor Who es muy esperado en la televisión inglesa y hoy forma parte también, en caso de la reproducción, de lo que son los derechos que adquirió Disney. Así que tienen ya el adelanto de lo que será, y con esto cerramos, el especial de Navidad que ya pueden ver en Disney Plus de Doctor Who. Is this Christmas? Yes, we're doing a special Christmas everywhere all at once. Oh, good. Ham and cheese toasty and a pumpkin latte? Who are you? Wrong room. We are on a top secret mission. What? Who are you then? Joy. Top name Joy? Thanks. How do I get to be you? You'll find out. Who are you? You'll find out. What do I do? Where do I go? We'll find out. Oh, do you see? You have to be mysterious all the time. That's why everyone leaves you. That is why you were always alone. Promises to keep. We can do this. What's the biggest mystery in the known universe? I'm on the case. Y nos metemos ahora en este segundo bloque ya en algunas cosas que tienen que ver o muy con el fin de año, con un par de críticas, y con lo que va a suceder el año que viene, en los primeros días en materia cinematográfica o de plataformas. En materia de cine es una alegría para mí, realmente. Me parece una de las películas claves para entender el cine en la década del 90 y sobre todo lo que significan. ¿Vieron? De la misma manera que hablamos de Arma Mortal o de Duro de Matar, que hablábamos en el espacio anterior. Incluso podemos ir a películas anteriores, lo que significó E.T. en la década del 80, el cine de Spielberg, Cazadores del Arca Perdida y toda la saga de Indiana Jones. Para entender el cine de acción y de entretenimiento de la década del 80, bueno, hay que entender los 90 como una vuelta atrás en términos del concepto del director, con toda una generación joven que ya se nutrió. Si Spielberg se había nutrido de Alfred Hitchcock y de John Ford, los directores de la década del 90 se nutrieron de George Lucas, de Steven Spielberg, de Scorsese, de los directores de la década del 70. Ahí se entiende la década del 90. Y dentro de la década del 90 hay, para mí, un director fundamental y clave para entender este cine, y es David Fincher. Y una película, sobre todas las demás, es Pecados Capitales, Seven, que cumple 30 años y que se reestrena en cines, pero no es solo que se reestrena en cines, se adaptó a formato IMAX,
la vamos a poder ver en IMAX. Es como para todos los que amamos esta película que no envejece, se añeja realmente con el tiempo, porque cada año se pone mejor, porque va uno desilvanando nuevas capas de lectura, porque es un ejemplo de composición, de uso de la luz, de guión perfecto. Bueno, todo eso es Seven, Pecados Capitales. Una película formidable. Tienen que tener en cuenta varias cosas frente a verla y la posibilidad de verla en cine ahora. Primero, prestar atención a todo lo que fue estético. De alguna manera, David Fincher, que venía de hacer Alien 3, que venía abriendo su camino en Hollywood y venía del cine publicitario, es un exponente de un director joven, que fue muy muy joven y adolescente en la década del 80, que creció también mirando MTV, no solo a los grandes directores, y que logró esa mixtura entre el cine publicitario y el cine de autor, y que en el mainstream impuso su mirada de autor muy joven. Es muy conocida que la escena final, no vamos a decirla acá, pero saben que la película tiene una escena muy impactante final, fue defendida tanto por él como Brad Pitt, que de alguna manera se comprometió mucho con ese personaje, que quería darle un vuelco a su carrera, que ya no quería ser solo un chico lindo y quería un final realmente dramático, al punto que dijeron, si no aceptan el guión así como está, con ese final oscuro, nosotros nos retiramos de la película. Esta película no se termina, no se hace. Una aparición muy particular de Kevin Spacey, un Morgan Freeman que a partir de acá pisa fuertísimo en Hollywood, más allá de que ya había recibido un Oscar por Conduciendo a Miss Daisy. O sea, claves para entender también el Seven de David Fincher es prestarle atención a las lecturas escatológicas, su acercamiento al fin de siglo, todo lo religioso que tiene la película es muy interesante. La idea también de explotar al extremo el concepto del asesino serial, que es un subgénero dentro del thriller y de los policiales. En el caso de Seven es una película que se vio un poquito afectada en ese momento porque venía del éxito previo de otra obra maestra que es El silencio de los inocentes. Había muy pocos años de diferencia en total y eso la afectó en ese momento, pero que con el tiempo hoy es recuperada a la altura del silencio de los inocentes. Son dos obras magníficas con dos miradas diferentes sobre un mismo subgénero, con dos iluminaciones diferentes, con conceptos diferentes. Acá la simbiosis de los personajes diferentes. Hay una reformulación de esto de la pareja dispareja que se había visto en la comedia de acción de la década del 80, pero acá se lleva a la oscuridad extrema. Es también lo que se conoce el mayor exponente del neo-noir, que en series eran Los Expedientes Secretos X y en cine terminó siendo precisamente Seven, también lo es El silencio de los inocentes, esta suerte de neopolicial negro, ¿no? Por eso la idea del neo-noir. Hay un montón de elementos para redescubrir cada vez que uno ve la película, cómo se va cambiando la relación entre los dos personajes, la simbiosis de ambos, cómo quedan absorbidos por este caso. Realmente es una película muy interesante que aparte plantea un final y una idea bastante amarga del mundo, sobre todo de ese mundo que llegaba al fin del siglo pasado. Y se estrenó finalmente, depende de cuando estén viendo este programa, en su primera emisión, es el día de hoy precisamente, se estrenó El Juego del Calamar, ya disponible en Netflix, la segunda temporada. A ver, ¿qué se puede decir sin demasiada, o alertarlos demasiado sobre la trama y las sorpresas? Primero, en términos generales, creo que lo que nos permitieron ver de prensa al menos, es una mejor serie que la primera parte. Me parece que es más adulta, que avanza de manera muy interesante sobre los personajes. Me parece que ofrece una cuestión de impacto menor a toda esta cosa recargada de la primera, que trabaja más el guión en términos más adultos, aprovechando al máximo esta idea de el audiovisual y el cine coreano que permite explorar narrativas diferentes. Me parece que va más por ahí, con ampliando su mirada y hasta les diría con una
con un dejo de ambigüedad más interesante en la crítica social que hace, que en la primera temporada me parece más impactante. Dicho esto, bueno, respecto de la trama, nuestro personaje central, que es este jugador número 456, decide no tomar esa idea de esta suerte de conspiración que hay detrás de los organizadores del juego, no tomar ese avión, se baja y se decide enfrentarlos y acabar con esta organización. Y para eso, bueno, hay una suerte de aliados que se van sumando, muy interesantes estos personajes secundarios, e intentan un golpe volviendo a ingresar al juego. ¿Cómo vuelve a ingresar al juego este personaje? ¿Cómo logra encontrar a estos reclutadores nuevamente? Bueno, todo eso está en el primer episodio, entre el primero y el segundo episodio. Después, ya dentro del juego, bueno, ahí hay toda una cosa interesante que se va desarrollando y que no repite la lógica del anterior. Avanza varios casilleros más. Le encontraron una vuelta de tuerca realmente buena. Así que me parece que hasta por lo menos lo que vimos y nos permitieron ver como esos episodios que nos adelantaron a quienes estamos en prensa, es realmente muy interesante lo que propone el juego del Calamar 2. A mi ver, en términos de valoración, mejor que lo que había propuesto en la primera temporada. Bienvenido de nuevo al juego. Bueno, y fue el avance más importante de la semana, muy esperado, muy fogoneado por su director, James Gunn, Superman Legacy. Vimos el primer avance, que es bastante más largo de lo que pensábamos que iba a ser, que cuenta más de la historia de lo que creíamos y que tiene una sorpresa, que es que aparece Krypto, el super perro. Y acá hay varias explicaciones. James Gunn le gusta este tipo de personajes. Piensen en Groot, en Guardianes de la Galaxia. Los maneja bien y me parece que es un acercamiento definitivo al Superman más comiquero, ¿no? Va a ser una película interesante, va a ser una película de aventura, va a ser una película que va a ser más fresca. También tuvimos un pantallazo de este Luthor que convence mucho más que el anterior. Creo que es todo ganancia, hay que esperar hasta el 11 de julio, el día del estreno, pero me parece que lo que se vio por lo menos con esto de los trailers, que siempre engañan bastante, pero bueno, ya el hecho de haber visto a Krypto en una actitud muy tierna ahí, hace que uno se entusiasme con la película más de lo que imaginábamos que nos íbamos a entusiasmar. Krypto. Home. Take me home. Superman.
Y ahora les recomendamos lo más lindo que hay para esta Navidad. Es un corto de Navidad que preparó Disney con el director Taika Waititi. Se los recomiendo altamente. Está disponible para ver, no necesitan tener Disney Plus. Está subido al canal de YouTube gratuito de Disney y se llama El Niño y el Pulpo y es fantástico el mensaje de amistad, de unión en las diferencias, o sea, los valores realmente que creemos que tiene que transmitir esta época de natividad de nuestro Señor Jesucristo están en este corto realmente muy, pero muy tierno, muy interesante. Véanlo con sus hijos, háblenlo, coméntenlo, más allá de que tiene también el costado del arbolito, los regalos y todo eso. Hay sobre todo un mensaje para los pibes en este momento que me parece sumamente interesante. Esta cosa de unión en las diferencias, de defensa de las diferencias. Bueno, en esta época no es poca cosa y viene de la mano de Disney y encima de manera gratuita en su canal de YouTube y de un gran director como es Taika Waititi. Bien, amigos y amigas, primero desearles una muy feliz Navidad, buen inicio de este año que comienza, que es el 2025. Espero que nos encontremos nuevamente en este 2025 también haciendo Cine y Series 21. Nos vamos a seguir viendo en el verano con repaso de lo más importante, tanto de este año como de la historia de Cine y Series 21, con esos programas de verano que suman y también con novedades. Vamos a estar aportándole novedades en este verano. Pero bueno, primero gracias por eso y segundo, muy feliz Navidad. Vamos a irnos a lo cinematográfico, que es con esta gran película de Robert Stevenson, a veces dejada de lado cuando se hablan de películas de Jesucristo. En este caso estamos hablando de la más grande historia jamás contada y vámonos con este momento, estas primeras partes de la película, con el inicio del trabajo precisamente de Jesús, ese Jesús, y cuando me refiero al trabajo evangélico, a eso me refiero, ese Jesús, insisto, protagonizado por un grande de la actuación como el señor Max von Sydow. Que tengan buen año, felices vacaciones y feliz Navidad. Y si Dios quiere, nos encontramos nuevamente la semana que viene con más Cine y Series 21. Chao. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad.